amado, por este tiempo de adoración, donde nosotros te hemos cantado, te hemos bendecido, Señor, te hemos glorificado, Señor amado, y hemos dado glorias y honras, Señor amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado, gracias. Santo es tu nombre, Dios. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga, hermanos, en esta hora y sean bienvenidos, hermanos que están en la casa del Señor y como también los que nos acompañan a través del internet. Vamos en esta hora a meditar en la palabra de Dios y estamos en esta serie de mensajes titulado El bautismo de poder y estamos haciendo un recorrido en orden por el libro de Hechos de los Apóstoles para poder mirar la importancia que hay en ser bautizados por el Espíritu Santo. Y vamos a irnos, hermanos, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Vamos a estar en esta hora leyendo y vamos a ver ahí unos versos del capítulo 8. Y quiero leer del verso número 4 en adelante. Gloria a Dios. Verso número 4 del capítulo 8 en adelante. Estamos continuando con esta narración acerca de Felipe. Y dice el verso número 4 en adelante: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso número 13, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Entonces también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos. En realidad no voy a poder hablar sobre todos estos versos que leíamos porque hay muchos aspectos. Y vamos, hermanos, en este recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles, mirando detalles importantes en el desarrollo de la iglesia primitiva, el crecimiento de la primera iglesia. Y nos estamos enfocando en la importancia que hay en ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Felipe, al
llegar a esta ciudad de Samaria, donde comenzó a predicar y donde comenzó también a enseñar, se encontró que en esa ciudad había un brujo, digámoslo así, un hechicero que por mucho tiempo había engañado a esos habitantes, diciendo que la magia que él ejercía era producto del poder de Dios sobre él. Y tras ese engaño, la única forma de poder mirar más allá de lo externo es mirar lo que está detrás de lo externo, que es la parte espiritual. Y la parte espiritual, humanamente no hay acceso a menos que haya una intervención real de Dios. Y la única manera de que puede haber una intervención real de Dios es a través de su Espíritu Santo. Y la única manera que podamos tener un contacto con el Espíritu Santo es de que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Porque al ser bautizados por el Espíritu Santo, empiezan a moverse los dones del Espíritu Santo, donde a través de él podemos mirar detrás de lo natural. Podemos mirar, podemos entender lo sobrenatural. Hay cosas que en lo natural se pueden entender, pero en lo sobrenatural se puede conocer la verdad. Y los que fueron bautizados en el día de Pentecostés, aquellos 120 que fueron bautizados por el Espíritu Santo, estaban moviéndose en lo sobrenatural. Es decir, estaban moviéndose a través de la intervención del Espíritu Santo en ellos. Y de esa manera, el bautismo del Espíritu Santo en aquellos 120 se iba multiplicando en los demás discípulos que se iban agregando. Y eso sucedió hasta que un personaje en el cual nos estamos concentrando ahora en el capítulo 8, llamado Felipe, llegó a esa ciudad y, como dice aquí la escritura, que él anunciaba el evangelio del reino de Dios. Esa era una expresión que para nosotros quizás es normal, pero en aquellos días no era normal. Porque estamos viendo el nacimiento de una iglesia en el seno judío. Una iglesia que fue formada por Jesús, un judío, que era el Hijo de Dios y que fue enviado y nació en la tierra de Israel, donde Dios había entregado su palabra y había escogido a ese pueblo para que fuera la nación privilegiada en toda la tierra para tener el conocimiento, las primicias de Dios. Mas, sin embargo, la revelación final
Dios la mantuvo en un misterio desde la creación del mundo. Y la vino a revelar hasta el final, en los tiempos de Jesús. La vino a dar a conocer, y ahí donde comienza por primera vez a utilizarse la palabra evangelio. Nosotros hoy en día la palabra evangelio la asociamos a la religión, aquí, allá, a lo otro, pero la palabra original, evangelio, en el uso original de aquellos días, era como lo es el significado que es buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación, como dijimos la vez anterior, era no edificios grandes, no congregaciones grandes, no liderazgo escogido, sino que las buenas nuevas de salvación era de que los pecados habían sido perdonados por la muerte y por recibir al Señor Jesucristo. Esas eran las buenas nuevas, la oportunidad que tenía ahora el hombre a través del sacrificio de Jesús de poder ser perdonado de sus pecados y poder entonces acercarse a Dios y disfrutar del plan que Dios había preparado desde la fundación del mundo. Esas eran las buenas nuevas. Las buenas nuevas, como dice aquí el verso 12, las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios. Cuando se habla del reino, se está hablando de un rey, se está hablando de jerarquías, hermanos, inferiores, y eso es el reino de los cielos. Hay, hermano, un rey y hay jerarquías, hay posiciones, hermano, en lo espiritual, en el mundo espiritual hay posiciones, como así también el Señor habla de un reino de las tinieblas, donde hay un rey en las tinieblas y hay jerarquías, hermano, en el reino de las tinieblas. Igualmente en el reino de Dios hay un rey y hay jerarquías debajo de ese rey. Entonces era el evangelio, las buenas nuevas de salvación, del perdón de los pecados del hombre, correspondiente al reino de Dios. Y eso era lo que se anunciaba. Adicionalmente a eso, también se tenía que enseñar acerca del nombre de Jesucristo. Ese era un nombre, Jesucristo, que había, hermanos, sido anunciado proféticamente en el Antiguo Testamento como el Salvador, como el ungido. Hermano, había sido anunciado como el gran profeta, había sido anunciado como el Mesías, había sido anunciado como Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es decir, anunciando la cercanía de que Dios ahora estaba en medio de los hombres con cuerpo humano, dándose a conocer y enseñando su palabra. Entonces, hermano, el círculo, el ambiente era eso. Felipe enseñaba acerca del perdón de pecados. La enseñanza no estaba orientada a otra cosa más que dirigida a la salvación, porque en la salvación el hombre sale del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y hermanos, el mensaje era ese. Y en el verso nosotros 13 vemos que el hombre que había, hermano, engañado a una ciudad con sus prácticas del reino de las tinieblas, ahora se estaba dando cuenta que en realidad él mismo no tenía el poder de Dios, sino que él mismo estaba siendo utilizado por el mismo adversario, por el mismo, hermano, diablo, por el mismo espíritu inmundo. Y dice la Escritura que entonces él, oyendo el mensaje de Felipe, la predicación de Felipe, hermanos, recibió, dice también verso 13, también Simón mismo creyó, dice, al ver el mensaje en el verso número 12, que no solamente Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, sino que también se bautizaban.
Es decir, se bautizaban hombres y mujeres. El bautismo en agua es una ordenanza que el Señor dejó después de que la persona toma la decisión de creer, hermanos, al mensaje, a las buenas nuevas de Dios, hermano, en la persona de Jesucristo. Después de creer, pues si no cree, pues no se puede bautizar, pero si cree y está consciente de que lo que ha creído, la persona puede proceder en ese entonces a ser bautizado en las aguas, hermano. Y entonces dice aquí el verso 13 que Felipe estaba predicando y entonces, hermano, este hombre llamado Simón creyó, dice el verso 13, creyó y se bautizó. Y siempre estaba con Felipe. Creyó, se bautizó y se quedó siempre, hermanos, siguiendo a Felipe en su recorrido ministerial. Ahora, ¿qué cosa le hizo falta a este hombre llamado Simón? ¿Cómo? ¿Qué cosa le hizo falta a este hombre llamado Simón? Según lo que hemos visto hasta ahora. Y puede ser lo que le falte a muchos también, que han creído, han bautizado hasta ahora. Lo que a Felipe le hacía falta, el siguiente paso era recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. La persona cree, después que la persona cree, pasa a las aguas bautismales y después de las aguas bautismales, el siguiente paso es ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Hay ocasiones donde la persona en el instante que cree es bautizado por el Espíritu Santo y una vez que ha creído y en el mismo instante es bautizado por el Espíritu Santo, pues solamente les queda el siguiente paso, proceder a las aguas bautismales. Hay personas que creen y en el momento que pasan a las aguas bautismales, ahí mismo también reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, los pasos en la vida del creyente son esos. No importa si es una iglesia pentecostal, si es metodista, bautista, no importa eso. El paso de todo creyente es creer, bautizarse y recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, sabemos que el hermano, creer, hay una acción, una participación del ser humano en el creer. El ser humano toma una determinación, una decisión. Sabemos que al ser bautizado, hermanos, la persona también toma una decisión, una participación, y hay otra persona que también hermanos, ora por él y lo bautiza en agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es una relación entre esa persona y Dios. Y pareciera que ahí es ahí donde se torna la cosa un poco más difícil. Y no tendría que ser más difícil, pero en realidad es más difícil. Porque entre los hombres podemos nosotros, hermanos, tener exterioridades. Podemos tener cosas superfluas. Podemos tener, hermanos, nosotros una pantalla, una apariencia. Podemos nosotros, hermanos, crear ambientes en lo natural. Pero cuando se trata de una relación entre el hombre y Dios directamente, no hay nada que el hombre pueda fabricar para darle una imagen a Dios de lo que realmente Él no la tiene. Y por ese lado sí se torna difícil. ¿Por qué? Porque entonces ahí tenemos que ser más sinceros
que lo que fuimos cuando creímos, más honestos que lo que fuimos cuando nos bautizamos en las aguas, para poder entonces tener un corazón abierto a Dios y esperar el momento cuando el Señor lo bautice con el Espíritu Santo de Él. Entonces, el paso, hermanos, los pasos ordenados por Jesús fueron esos. Los que anunció Juan el Bautista, hermanos, antes que Jesús apareciera en su ministerio, fueron esos: creer, ser bautizados en agua y recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pero con el desarrollo de los tiempos, siempre el hombre, hermanos, hace las cosas a su conveniencia. Pero nosotros no somos de esos que hacen las cosas a su conveniencia. Parece que no hubieron muchos amenes. Pues si los está haciendo, vaya dejándolo, porque tenemos que ir saliendo de nuestras conveniencias carnales a las conveniencias espirituales. Porque nos conviene que el Espíritu nos bautice. Y nos conviene ir saliendo de la carne. No ir entrando y haciendo un nido en la carne y decir, aquí me voy a sentar en esta carne bien llena de grasa. No, tenemos que, hermanos, salir de la carnalidad para llegar a las cosas del Espíritu. Porque cuando la carne está cómoda, el Espíritu se pierde. Pero cuando la carne está incómoda, es donde el Espíritu cobra vida. ¿Cuántos de los que vinieron, hermanos, están incómodos en la carne? Levanten la mano. No me están asaltando, sino que levanto las dos manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Es verdad que no tengo fuerza, hermano, para estar aquí. Pero las levanto. Y le digo al Señor, Señor, mi carne está bien incómoda, pero mi espíritu está dispuesto. Y su espíritu está dispuesto. Si su espíritu está dispuesto, esa es señal de que su carne está incómoda. Su carne está pidiendo cama. Pues aquí nadie quiere cama. Hamaca. Su carne está pidiendo hamaca. Su carne está pidiendo alimentos. Acaba de comer y ya quiere comer otra vez. Su carne, hermano, está pidiendo una almohada para decir, aquí así recostado miro bien al hermano por Facebook. Su carne pide, hermano, masajes en los pies. ¿Cuántos quieren masajes en los pies? Pero aquí no, por favor. Hermano, nuestra carne está realmente incómoda. Pero luchamos con nuestra carne para poder estar presentes en la carne, porque hay muchos que están presentes pero en el espíritu. Pero quisieran en la carne estar presentes pero no pudieron. Y dice, voy a estar de corazón. Sí, su corazón está aquí, pero no lo vemos aquí, lo vemos por otro lado. Pero hermano, la carne se incomoda. Cuando la carne se incomoda, es entonces cuando el espíritu se fortalece. Por eso es que el Señor, cuando mandó en aquella noche a sus discípulos, les dijo, la carne es débil y quiere dominar las cosas del espíritu, porque era un tiempo para orar, así como ahora es un tiempo para Santa Cena. Y vamos a celebrar la Santa Cena. Ayer era un tiempo de ayuno y estábamos celebrando el ayuno. Y los amenes parece que me dejaron solo con los ayunos. Pero hermano, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue ayunando y sigue celebrando y sigue predicando al Señor. Se casen o no se casen, usted tiene que seguir sirviendo al Señor. Pero los casados tienen permiso, no más. Pero si usted no se casó, ¿dónde está? Si no se casó, ¿dónde está? Porque los casados sí tienen permiso, pero los que no se casaron no tienen permiso. Así que vaya diciéndole
a su carne. Carne, ¿quién te dio permiso? Háblele a la carne. Y dígale, carne, te sujeto en el nombre de Jesús. Dígale cuando el estómago le pida hambre en medio del ayuno, estómago, te sujeto en el nombre de Jesús. Más tarde te voy a dar un buen bistec, pero ahorita te sujetas en el nombre de Jesús. Y a ver que la carne obedece. Cuando el espíritu está fuerte, obedece. Pero cuando el espíritu está débil, es la carne la que domina. Y es la carne que sujeta las cosas de Dios, las cosas del espíritu. Y en la carne no vamos a progresar, no vamos a avanzar. En la carne retrocedemos. Hoy muchos en el espíritu están avanzando y hoy muchos en la carne están retrocediendo. Valga este comercial. Entonces, hermanos, Simón creyó, se bautizó en agua y parece que se estaba congregando porque estaba ahí a la par de Felipe. Parece que las cosas iban bien. Yo voy a terminar con esto para proceder a la Santa Cena. Y es lo siguiente. No voy a continuar, a pesar que leímos más versos, no voy a continuar porque entonces sí, como decimos, agarro avión y ya quién me detiene. Pero tengo que parar aquí y solamente decir lo siguiente. Cuando alguien, lo voy a decir así mejor, vamos a hacer esto. Cuando una mujer da a luz a su criatura, es ese nuevo ser que nace, es en el parto, en ese momento que nace. Mire las cosas, yo dije ayer todavía, lo dije y siempre lo digo, que las cosas que ocurren en lo natural siempre reflejan lo que ocurre en lo espiritual, en lo sobrenatural que no lo podemos ver con nuestros ojos, que no lo podemos tocar con nuestras manos y que no podemos entenderlo con nuestra mente. Y ayer yo predicaba y decía que el matrimonio, la relación entre el hombre y la mujer, en lo natural es un ejemplo de la relación espiritual entre el hombre y su creador. Y mencionaba yo que Dios tiene dos tipos de hijos. Hijos que son obedientes y hijos que son desobedientes. Pero eso fue ayer, lo hago a un ladito. Pero en lo natural del parto, cuando la mujer da a luz una criatura, ese momento, hermanos, donde la mujer estuvo gestando a su criatura en el vientre por esos 9 meses y el momento del parto, hermano, eso es muy importante. Y después del momento del parto, hermano, viene el crecimiento de esa criatura. Ese tiempo, hermanos, envolviendo ese tiempo, es tan importante para el futuro de ese ser nuevo que ha nacido. ¿Sí entiende lo que acabo de decir, verdad? Es el mismo cuadro que ocurre cuando una persona nace de nuevo en el reino de Dios. Es el mismo cuadro. La madre, dependiendo de lo que a ella le pasó en lo externo, en esos 9 meses, va a transmitírselo a su criatura que se está ahí formando dentro de ella. Y eso la ciencia lo tiene comprobado con evidencias reales. Yo aquí se lo digo, pero no tengo evidencias, porque no soy científico ni soy experto en la materia médica. Pero sí me puedo ir a los documentos y traer las evidencias y decir
que lo que la madre vivió, sintió, oyó, percibió, vio, creyó, se lo transmite a su hijo mientras está en esos 9 meses. Y cuando el hijo nace, el ambiente en el que nace también influye en esa criatura. Y después que ha nacido y viene la alimentación, los cuidados, etcétera, también van a influir en el crecimiento de esa persona. De manera que cuando, hermano, esa persona llegue a los días finales o en el crecimiento, su juventud, en la adultez, en la vejez, y ocurra un problema mínimo en su vida y llegue ante un profesional de la salud, el profesional le va a querer acertar en el punto exacto del problema que está presentando, y para poder acertar 99.9%, el profesional va a requerir información. Y para adquirir información se va a tener que ir, hermanos, a las etapas de ¿qué? A las etapas de su nacimiento. Y le va a preguntar cómo fue que a usted lo cuidaron cuando nació. Mi mamá nunca me dio leche materna. Y va a decirle al profesional, no cualquier charlatán que anda por ahí hablando y dice aquí, por allá, no, que un profesional le va a decir, como no tuviste la leche materna, tus defensas no fueron formadas correctamente. Y ahí está el problema. Y el profesional se puede ir todavía un poquito atrás y podrá decir en el momento del parto, ¿cómo fue el momento en que naciste? Sí, y la persona va a decir, me dijeron y me explicaron que cuando yo nací hubo una mala práctica y en el momento del parto entonces algo lo hicieron mal y eso me afectó en mi sistema nervioso, en mi hueso. Por esa razón tengo este problema. Y el profesional va a decir, eso fue lo que ocurrió en el momento del parto, no estuvo bien. Y el profesional se puede ir todavía un poquito más atrás y decirle, cuando tu madre te tenía los 9 meses, ¿qué fue lo que pasó? Y él puede decir, bueno, no me acuerdo qué fue lo que pasó, nunca me dijeron qué fue lo que a mi madre le ocurrió cuando yo estaba siendo formado en los 9 meses dentro de ella, en su vientre, pero sí me acuerdo que mi madre tenía este problema de salud. Y el profesional puede decir, esa herencia que te dejó. Ahora, ¿dónde se puede encontrar la raíz de los problemas que están surgiendo más adelante? Se pueden encontrar y toda la explicación se puede, hermanos, visualizar claramente en el momento del nacimiento. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando una persona nace en el reino de Dios, es tan importante lo que hay alrededor de esa persona, que está influyendo para que esa persona nazca de nuevo. Como también está influyendo mucho lo que haya dentro de esa persona y que necesite ser transformado sobrenaturalmente por el poder de Dios. Vámonos un poquito más a fondo. Cuando una persona nace de nuevo, lo entendemos como el segundo. Cuando una persona cree y toma la decisión de creer, ya sea públicamente o ya sea reservadamente, privadamente,
Pero es el momento cuando la persona toma la decisión de creer en el Señor y de recibir la salvación y el perdón y la limpieza de sus pecados. Y en ese momento, hermanos, nosotros vemos que él es el mismo peludo que está de rodillas ahí llorando. No vemos que el pelo se le acorta, no vemos ningún cambio externo, pero internamente está sucediendo algo que no lo podemos explicar. No lo podemos ver. La persona tomó la decisión, levantó la mano o dijo algo en sus labios o pasó al frente caminando y hay lágrimas en sus ojos, que quiere recibir al Señor y que la palabra de Dios lo ha impactado. Por eso es que después que se predica la palabra de Dios, se le preguntan a las personas si hubiera alguien en los asistentes que al oír la palabra se ha percibido de que necesita recibir a Jesús, aceptarlo a Él, aceptar el plan de Él para reconciliarse y para poder pedirle perdón al Señor. Y en ese momento ocurre en lo espiritual, que no lo podemos ver y es difícil de explicarlo, pero ocurre algo adentro de esa persona donde Dios está obrando sobrenaturalmente. Es el momento donde hay un parto y una nueva criatura espiritualmente está naciendo. Entonces, ese cuadro es tan importante. Lo que la persona hacía antes, eso es muy importante. Uno dice a veces, ¿verdad? Nada, que sí, está bien, pero lo que hacía antes es muy importante. Porque cuando surjan problemas más adelante, hay que ir a revisar, y como digo yo en esta hora, hay que ir a revisar el momento del parto. ¿Cuál fueron los percances, problemas, circunstancias que acompañaron el parto para encontrar explicaciones de lo que está ahora esta persona enfrentando en su futuro y que no le encuentra explicación? Entonces, lo que la persona hacía antes es importante. Cuando la persona, hermanos, oye la palabra, quien le está enseñando la palabra es importante. Eso es muy importante. El ambiente donde la persona está, hermanos, recibiendo la palabra de Dios y la está escuchando es muy importante. Y que después que la persona ha creído en el Señor y la persona es instruida para que se bautice en las aguas y que reciba el bautismo del Espíritu Santo, todo ese tiempo, hermano, también es importante. Sí, hermanos, cuando esa persona de ahí a un par de tiempo surja alguna circunstancia que no le encuentre explicación, me voy a poner yo como un profesional, me remitiría a su momento de nacimiento espiritual para encontrar respuestas en dónde estuvo la falla. Y si eso es 99.9% seguro. Y aquí nosotros encontramos a Felipe, hermanos, predicando el evangelio a un Simón que era mago, hechicero, brujo, y que tenía engañado a toda una ciudad aparentando que el poder de Dios se movía en él cuando en realidad era el poder del mismo diablo. Y que ese hombre lo que hacía, y al oír el mensaje de Felipe, se convierte al Señor. Fíjese, era brujo, ahora se convierte. Esas dos cosas son importantes porque forman parte de su parto, de su nacimiento espiritual. Y después
que se convierte, hermanos, viene él ahora y se bautiza. Ya son 3 cosas. Era brujo, ahora cree, ahora se bautiza en las aguas. ¿Y después qué hace? Ahora se comienza a congregar con Felipe. Y esa ya son 4 pasos son 4 eventos en la vida de Simón, el ex brujo. Y ahora convertido a Dios. Vea que ni títulos que a veces les ponen a unos. Ex brujo, convertido, bautizado y se congrega recibiendo las enseñanzas de Felipe. Hermano, 4 cosas, 4 elementos. Brujo, ex brujo, se convierte, es bautizado en las aguas y se congrega recibiendo las enseñanzas. 4 eventos en la etapa, hermanos, de Simón, que tienen que considerarse, hermanos, en su nacimiento, en su parto espiritual. Ahora, ¿usted encuentra algún problema hasta aquí? Porque hasta aquí voy a llegar. Si usted no lo encuentra, pues voy a tener que seguir predicando. Pero si usted lo encuentra, entonces yo llego hasta aquí. Pregunto, ¿hasta aquí usted encuentra algún problema? Bueno, lo que quiere es que me vaya. Que amén ni que nada. ¿Encuentra usted un problema hasta acá? Ex brujo, cree, se bautiza, se congrega, recibe las enseñanzas de Felipe. Hasta ahí, ¿usted encuentra algún problema? No. Dijo sí porque ya vamos hasta aquí nomás vamos a llegar, pero en realidad no hay problema. No hay problema. ¿Usted duda de la enseñanza de Felipe? Lo conoció. Por las Escrituras. Creemos a las Escrituras que era un hombre correcto y que enseñaba bien. Pero mandaron a llamar a Pedro y a Juan. ¿Cómo es eso? Dice el hermano Jaime. ¿Cómo es eso que aquí está un hombre que hace todas las cosas correctas? Pero mandaron a llamar, le pusieron un correo electrónico a Pedro y a Juan y ellos tenían que venir volando en un Uber. ¿Qué pasó ahí? Porque la palabra de Dios estaba extendiendo. Y dijo Felipe, necesito refuerzos. Mándeme mándeme el equipo pesado de Jesucristo. Y tuvieron que mandar a 2 de los 12, a nada más y nada menos. A veces no se llevaban muy bien, pero siempre andaban juntos, hermano, agradándole al Señor. Pedro y Juan. Y los 2 llegaron y dijeron a aquellos cuando llegaron, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. ¿Cuál es el problema aquí? Que lo vamos a componer en 2x3. Y dijo Felipe, es que aquí la ciudad está recibiendo al Señor y la palabra se está extendiendo y hay muchas conversiones, mucho bautismo en agua. Y le agregó, hay una cantidad de milagros que Dios está haciendo entre el pueblo. Y esto es que no habían llegado los 2 meros macizos. Y ya había un desborde de milagros en la ciudad, hermanos. No habían llegado ni los 2 cabecillas, hermanos, de la iglesia. Y aquello estaba descontrolado en milagros de Dios. Hay lugares donde la palabra de Dios no crece. Y lo que se descontrola es un gran desorden. Pero aquí, hermano, la palabra de Dios había sido recibida y el orden, hermano, y los milagros estaban, hermanos, en cantidades extraordinarias. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo domingo, primero Dios. Pero creemos que Felipe enseñaba bien. ¿Sí? Creemos que Simón hizo bien en convertirse. ¿O usted cree que Simón hizo mal en convertirse? Parece que como que está dudando.
Vea que hizo bien convertirse. Sí, hizo bien convertirse. Vea que Simón hizo bien en bautizarse en las aguas. Sí, hizo bien en bautizarse en las aguas. ¿Creen ustedes que Simón hizo bien en congregarse y mantenerse cerca de nada más y de nada menos de un hombre llamado Felipe? Hizo bien en quedarse a la par de Felipe. Pero todo esto que acabo de mencionar es externo. Se hace externamente y se puede hacer reporte de lo que se mira externamente, pero hay otra área que es internamente donde no se puede conocer si no es a través de la intervención del Espíritu Santo de Dios. Ahora, lo externo estaba perfecto, a plomo. Cualquiera pudo haber dicho, no hombre, una persona como Simón, ex brujo, convertido, bautizado y que se congrega. Este es un brazo, este es el segundo Felipe, y más que solo detrás de él anda. ¿Estoy bien o no? Yo estoy bien. Pero eso es lo que se mira por fuera. Ahora vamos a lo que se mira por dentro, porque lo que hay adentro hay que mirarlo también. Y como les dije hace unos minutos atrás, yo hasta aquí llego. Porque lo que se tiene que ver adentro internamente, que no se percibe con los ojos, que no se entiende con la mente y que eso no se puede palpar, hermanos, lo vamos a dejar para el próximo domingo, primero Dios. Así que vamos ahora, hermano, a proceder a la Santa Cena para finalizar este servicio. Y le voy a pedir que, hermanos, usted pueda tomar, por favor, su copita y pueda tomar su pan y pueda, hermanos, en este momento tomarlo y esperar que yo indique para entonces, hermanos, poder hacerlo todos juntos. Yo le voy a suplicar que me pueda alcanzar el mío, por favor. Gracias. Recuerde siempre las indicaciones, ¿verdad?, que mencionamos en la Santa Cena. Muchas gracias. Que decimos, ¿verdad?, que es muy importante, hermanos, tener en cuenta que usted está bien con el Señor, está bautizado con las aguas y que también, hermanos, tiene su vida conyugal en orden. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a hacer esta Santa Cena y hay momentos donde la iglesia, la vida de nosotros pasa por momentos que son importantes, significativos. Y usualmente nosotros ahí celebramos una Santa Cena para invocar la presencia del Señor y establecer su reino en medio de nosotros. Y nosotros estamos pasando un tiempo muy especial, un tiempo muy significativo, un tiempo, una nueva temporada que el Señor nos está asignando, entregando, y queremos marcarla con esta Santa Cena en este momento. Quiero leer estos versos que siempre los leemos antes de participar de la Santa Cena. Y dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor.
para que no seamos condenados con el mundo. Dice la palabra del Señor también de la manera siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, hermanos, en esta hora, en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Dice también la palabra de Dios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos de la copa del Señor, hermanos, en esta hora, en su nombre. Gracias, Señor amado. Levante sus manos al cielo. Diga: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi ser. Usted que se encuentra a través del internet participando con nosotros, también la presencia del Señor está ahí. Los ojos del Señor están sobre usted también. Y cualquier cosa que usted haga, hable, piense, nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero el Señor sí se va a dar cuenta. Así es que es muy significativo y todavía usted está en una posición mejor porque usted va a poder tener una intimidad que quizás nosotros no la podemos tener aquí porque estamos acompañados, pero quizás usted está solo o sola en ese lugar y va a poder expresar, va a poder hablar, va a poder pronunciar palabras las cuales Dios las va a tomar muy en cuenta. Señor eterno, gracias te damos en este momento por permitirnos, Señor, llegar hasta aquí. Y gracias, Señor amado, porque tu misericordia nos ha guardado y nos ha protegido y nos ha conservado durante todo este trayecto que hemos recorrido. Ahora hemos llegado, Señor amado, a un momento donde sabemos que tú vas a darnos un giro. Y es un giro, Señor amado, para la temporada nueva que tú nos has preparado y nos has anunciado. Y estamos, Señor amado, dispuestos, listos en tu nombre para poder hacer tu voluntad, para poder formar parte de tus hijos que están en obediencia, siguiendo tu palabra. Señor, llénanos con tu espíritu. Dirígenos con tu espíritu, moldéanos con tu espíritu, transforma nuestro interior a través de tu espíritu, que nos apoyemos en tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Demos un aplauso al Señor, hermanos, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hermanos, gracias. Hermanos, llegamos hasta acá. Dios les bendiga. Amén y amén.